4. Y el verso, hermanos, que vamos a leer es el verso 20. Y dice, hermanos, la palabra del Señor: nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre a tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Amén. Hasta allí, hermanos, la lectura de la palabra del Señor. ¿Puede tomar asiento, por favor? Yo he querido esta tarde titular la enseñanza, hermanos, los verdaderos adoradores. Y he tomado la palabra verdaderos adoradores porque Jesús mismo lo menciona. Ahora, hermano, yo quiero que se pregunte usted, por ejemplo, ¿por qué verdaderos? No es cierto, hermano, que nos da la idea que entre los adoradores hay muchos que no son verdaderos. Cierto. Oiga bien eso. Hay muchos, hermanos, que no son verdaderos adoradores. Y a mí me llamaba la atención muchos pasajes que he encontrado en la palabra del Señor acerca, hermanos, de este tema que hoy el Señor en su misericordia nos permite compartir. Yo quiero decirles, hermanos, que el hecho de que Dios ponga en nuestro corazón este tipo de mensajes, el propósito es, hermano, despertar en nosotros nuestra conciencia. Despertar en nosotros nuestra conciencia. Y así, hermanos, poder examinarnos a nosotros mismos. No por lo que dijo el pastor o el predicador, no, sino a través de la luz de la palabra del Señor. Porque, hermanos, quiero decirles con sinceridad que nos podemos ver enfrentados ante la palabra del Señor. Y si nosotros somos honestos, hermanos, y sinceros, podemos recapacitar si realmente, hermanos, estamos dándole a Dios la adoración que Dios espera de cada uno de nosotros. Amén, hermanos. Por ejemplo, quisiera decirles algo. Todos, hermanos, conocemos la historia del pueblo de Israel. Israel, hermanos, era un pueblo de alrededor de 600,000 hombres, un poquito más de 600,000 hombres, cuando Moisés los sacó del pueblo de Egipto, o sea, de la tierra de Egipto. Y si usted, hermano, ha leído cuidadosamente la historia de la Biblia, se dará cuenta cuál era la condición en la que el pueblo se encontraba. Así es.
A veces hablamos, hermano, de que eran esclavos. Pero aparte de que eran esclavos, también era un grupo de personas que, si bien es cierto, oiga esto, hermano, sus raíces, su elección dependía de Dios, pero hasta ese momento era un pueblo que no tenía identidad. Cierto. Oiga eso, hermano, no tenía identidad. Imagínese, para que usted tenga una idea, por ejemplo, hoy los hispanos en Estados Unidos. Hermano, hay leyes en algunos lugares y hay lugares donde se están queriendo aprobar leyes, hermano, que solo el hecho de ver a una persona que tenga el aspecto hispano ya es una persona que, hermano, hay que detener, hay que pedirle papeles y lo demás usted imagíneselo. Es decir, una discriminación total. En el caso de Israel, usted sabe la historia de José. Pero la Biblia también dice que se levantó un rey que no conocía a José. Y cuando no conocía a José, trajo sobre el pueblo de Israel, hermano, igual una persecución terrible. Ahora, hermano, cuando Dios lo saca, y esto es lo importante, cuando Dios lo saca de Egipto, cuando Dios había redimido a Israel de Egipto, y no solamente, hermano, lo redimió, oiga esto, no solamente los sacó de la esclavitud, sino que los tomó, oiga esta palabra, los tomó como su pueblo escogido, como su pueblo especial. Algo así que dice la Biblia que Dios dijo de Israel que era un reino de sacerdotes. Ahora yo le voy a preguntar, ¿estaba Israel obligado, hermanos, a dar a Dios adoración y alabanza por lo que Dios había hecho con ellos? ¿Sí o no? Piensen eso. Porque, hermanos, una de las cosas que nosotros, los seres humanos, tenemos es que se nos olvida lo que Dios ha hecho por nosotros. Y lo olvidamos con tanta facilidad que hay personas, hermanos, que se van de la iglesia. Cambian, hermanos, la iglesia por un club deportivo. Cambian la iglesia, hermanos, porque es el tiempo de ir a las playas, a los parques. Cambian a la iglesia del Señor por cualquier cosa. Ahora, hermano, imagínese Israel. Redimidos, hermano, de la esclavitud. Y como pueblo redimido, pues estaban obligados, porque ese es el problema, hermano. Estaban obligados, no era, hermano, que ellos tenían un choice de decir, bueno, si yo quiero lo adoro, si no, no lo adoro. Si quiero le sirvo y si no, no le sirvo. Si quiero le doy alabanza y si no, no le doy alabanza. Sino que, hermanos, no tenían el choice de escoger, sino que como pueblo de Dios estaban obligados a darle a Dios adoración. A mí me gusta, hermano, las palabras que leíamos primero. Cuando la Biblia dice, en el verso 20, dice, nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Dice el siguiente verso, Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Yo quisiera, hermanos, que
pensáramos por un instante en las palabras de la mujer que aquí menciona es esta mujer que nosotros muchas veces mencionamos como la samaritana. La mujer samaritana. Pero lo importante es las palabras de ella. Cuando le dicen, nuestros padres adoraron en este monte. Y ustedes dicen que el lugar donde se debe adorar es Jerusalén. ¿Cómo está eso? Fíjese, hermano, que en tiempos del rey Salomón eligió un templo. Y el templo tenía como objetivo, hermanos, presentar allí adoración a Dios. Tanto así que, hermanos, cuando Dios respondió a la oración de Moisés, las palabras de Dios a Moisés fueron estas: yo he santificado esta casa que ha sido edificada para poner mi nombre en ella para siempre. Oiga eso. Para poner mi nombre en ella para siempre. No era para un día, sino para siempre. Y luego dice, y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Es decir, hermano, que Dios había permitido que Salomón edificara un templo para que el pueblo subiera a ofrecer sacrificios, a pagar sus votos, pudiera encontrarse, hermano, con Dios en aquel lugar, pudieran adorar a Dios, hermano, en obediencia, en humildad, y ofrecerle a Dios, hermano, óigame, la mejor adoración que un adorador puede ofrecerle. Usted sabe que cuando el pueblo, hermanos, iba en el desierto, Israel tuvo muchos lugares, hermanos, que fueron edificados para adorar a Dios. Claro, ellos no pudieron levantar un templo, hermanos, ni de piedra, ni de ladrillo, con cemento, hierro, ni de madera, sino que la Biblia dice, hermanos, que Dios, oiga esto, Dios le dio a Moisés una revelación de lo que es el tabernáculo del cielo, y Moisés estaba obligado, hermanos, a construir un tabernáculo como Dios se lo había mostrado, para que en ese tabernáculo el pueblo pudiera adorar a Dios. Y usted se ha de recordar, si lo ha leído, era un tabernáculo, hermanos, donde era telas, las divisiones eran telas, y ahí dice el color, ahí dice cómo debía de ir. Pero como no era algo tan fijo, hasta que Dios, hermano, a través de Salomón, se levanta el templo, y este templo estaba en Jerusalén. Pero, hermanos, cuando la mujer le dice a Jesús, nuestros padres adoraron en este monte, dijimos que la mujer era una samaritana. Y Jesús en ese momento, hermanos, dice la Biblia, que regresaba de Judea a las regiones del mar de Galilea, pero le era necesario pasar por Samaria. Y en aquel lugar había un pozo que en tiempos antiguos había sido de Jacob. Y los samaritanos venían a aquel pozo a sacar agua. Y dice la Biblia que Jesús estaba allí, junto al pozo, cansado. Llegó la mujer, le pidió agua, y hubo una conversación, hermanos, que todos la conocemos. Pero es allí donde la mujer le dice a Jesús, hermanos, nuestros padres adoraron en este lugar. Ese lugar que la mujer le está diciendo no es el lugar donde se había construido el templo. Ese lugar era en Samaria.
Ahora, ¿por qué en Samaria? Yo creo que esta es una buena pregunta. Porque, hermanos, oiga lo que dice aquí: yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre. Es decir, que, hermano, Dios estaba diciendo: este será el lugar de mi adoración. Tanto así que yo les decía un día, hermanos, que donde quiera que iban los judíos, hermano, donde quiera, si ellos construyen un templo, ese templo tiene que estar viendo a Jerusalén. Y cada vez que ellos vayan a hacer una oración, hermano, siempre ellos se van a inclinar viendo a Jerusalén. Pero la historia, hermano, ¿por qué los samaritanos ahora adoraban en aquel lugar? Es tremendo. Usted sabe que, hermanos, este hombre llamado Salomón fue un hombre, hermanos, que el pecado minó su vida. Y aunque Dios había dicho, hermanos, que iba a levantar de la simiente de David un varón que no faltara en su casa, usted sabe, hermano, y ahí, si usted se ha preguntado por qué la Biblia habla del reino del norte y el reino del sur, o por qué la Biblia habla, hermano, de Samaria y habla de Judea. A consecuencia del pecado de Salomón, hermanos, Israel se dividió. Y al dividirse, hermanos, Dios permitió que hubiese esa división. 10 tribus que vinieron a ser las tribus, el reino del norte, cuya capital vino a ser Samaria. Y las 2 tribus, hermanos, que eran Judá y Benjamín, vinieron a formar el reino de Judá. Pero, hermanos, había un hombre, y el primer rey, por cierto, que tomó las 10 tribus, llamado, hermanos, Roboam. Roboam era el de Israel, perdón, de Judá. Y Jeroboam, hijo de Nabat, tomó el reino de las 10 tribus, que se conoce como el reino del norte. Entonces, hermano, este rey hizo algo. Y él hizo que, hermanos, dice la Biblia, oiga lo que hizo. Él dijo en su corazón y en su mente: si el pueblo sube a adorar a Jerusalén, este pueblo se va a volver al rey Roboam y le va a servir. Y a mí me van a matar, dijo él. Entonces haré algo. Dice la Biblia que les edificó 2 becerros. Oiga esto: 2 becerros. Y los puso, uno en un lugar, hermanos, llamado Betel, y el otro, dice la Biblia, en Dan. Y este hombre, hermano, no solamente puso ahí los becerros, sino que, dice la Biblia, inventó un día de fiesta para que el pueblo celebrase una gran celebración a los becerros. Miren qué tremendo. Y por cierto, hermano, inventó el mismo día que se celebraba, hermanos, la fiesta en Jerusalén. Era el mismo día que él inventó. Para contrarrestar. Eso es como para decir, no, si Dios, hermano, aquí adoramos también a Dios, lo adoramos en el mismo día. Mira qué tremendo. Claro, hermano, Jeroboam no le dijo al pueblo: adórenlo. Él no le dijo al pueblo que lo adorara. Sí le dijo: ellos son los dioses que te sacaron de Egipto. Y levantó ahí altares. Y dice la Biblia, hermano, constituyó sobre
los altares sacerdotes y levitas, hermano, en contra también del mandato de Dios. Cierto. En contra del mandato de Dios. Y entonces, hermano, y este hombre, por cierto, reinó 22 años. El rey que lo sucedió, hermanos, vino a ser peor que este rey. Después se levantó otro y fue peor que Jeroboam. Es decir, el pecado iba en aumento, en aumento, en aumento, hasta que llegó un rey que ustedes conocen, que es el rey, hermano, aquel rey famosísimo que se casó con la famosísima también Jezabel. Y esta Jezabel fue la que, hermano, introdujo una idolatría tan extrema en Israel que corrompió totalmente al pueblo de Israel y lo apartó totalmente, hermanos, de la adoración a Dios. Pero lo que yo quiero mencionar con esto es, hermano, que es el lugar donde la mujer le dice: nuestros padres adoraron en este lugar. Y usted le dice que es en Jerusalén. Entonces, allí las palabras de Jesús. Cuando Jesús le dice: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Una de las cosas, hermano, que quisiera también señalar esta tarde es esto: que en la adoración judía, hermano, había mucha, ¿cómo se le llama? Es decir, ceremonias, ritos. Oiga eso, muchas ceremonias, todo era ceremonial. Pero claro, hermano, así lo establecía Dios. Dios mismo lo había establecido, y si Dios lo había establecido, Dios lo aceptaba. El problema es, hermano, si el pueblo cumplía al pie de la letra como la palabra del Señor lo enseñaba. Porque uno puede encontrar, por ejemplo, en el libro de Isaías, en el capítulo 29, verso 13, que dice la palabra: dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Oiga esa expresión. Es decir, ellos llegaban al templo, hacían todo el ceremonial que Dios les había impuesto, ofrecían los sacrificios, pagaban los votos, hermano, aquellas fiestas solemnes, pero el caso es, y esto es lo lindo de Dios, que Dios conoce los corazones de cada uno. Fíjese, hermano, que aquí en la iglesia uno puede presentarse como un gran súper espiritual o una gran súper espiritual. Y uno puede, hermano, hasta engañar a otro. Pero Dios conoce el corazón de cada uno. De todos. Y yo no hablo de una persona. Hablo, hermano, en plural. Hablo, hermano, de todos. Y por eso me decía que esta palabra, hermano, nos confronta y ha de ser una palabra para examinarnos qué tipo de adoración nosotros le estamos ofreciendo al Señor. ¿Qué tipo de alabanza? Por ejemplo, hermanos, en el libro de los Salmos es donde nosotros encontramos más expresiones de alabanza que en ningún otro libro. Si uno lee, por ejemplo, el Salmo 95, yo les decía el martes, hablábamos del Salmo 95, tocamos los primeros versos del Salmo 95. ¿Qué dice el Salmo 95? Venid alegremente, aclamemos a Jehová alegremente, parece que dice, ¿verdad?
Busquemos cómo dice el Salmo. Acerquémonos ante su presencia, pero exactamente el Salmo dice así, mire: venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación, lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Pero luego dice el 4: porque en su mano están las profundidades de la tierra, y en las alturas de los montes, y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Y otra vez dice: venid, adorémosle, postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. Se considera, hermanos, que este salmo expresa, hermano, la adoración, la alabanza, hermano, que Dios realmente esperaba del pueblo de Israel. Es decir que, hermanos, en este salmo se expresa realmente la alabanza que Dios acepta. Amén, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Entonces, hermano, es importante eso, pensar, como dije ya, en el tipo de alabanza que nosotros le estamos dando al Señor. Por ejemplo, hermano, para un judío en el tiempo antiguo, hemos hablado que estaba el templo. Y el templo, hermano, yo puedo decirles que es la máxima expresión de un judío, el templo de Dios. Ya les dije que donde quiera que ellos vayan, hermano, siempre se inclinan mirando a Jerusalén, pero es mirando el templo. Fíjense en eso. Sin embargo, hermano, usted sabe perfectamente que los judíos no tenían acceso al templo. Una sola vez al año, oiga esto, una sola vez, el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo. Y en la segunda parte, hermano, entraban los sacerdotes. Y posteriormente entraban, hermano, estaba el patio donde la gente podía llegar. Y luego había otro lugar que se conocía como el atrio de los gentiles. Pero note, hermano, que el pueblo no podía ir directamente, hermano, al altar a ofrecer sacrificios o alabanza a Dios. Solamente, hermanos, el sacerdote, una vez, el sumo, por cierto, el sumo sacerdote, una sola vez se presentaba con sangre en el lugar santísimo. Ahora, hermanos, tocando ya lo que es propiamente el tema de esta tarde, hermanos, quisiera que pensáramos en la verdadera adoración. La verdadera adoración. Dice la palabra del Señor: mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Y dice: Dios es espíritu. Noten eso. Dios es espíritu. Pero aquí hay una cosa. Mire lo que dice: mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos
¿qué significa para usted adorar a Dios en espíritu y en verdad? Pregúntese. Ojalá que usted, hermano, hermana, y usted, hermano, pueda encontrar la respuesta de esa pregunta, porque no es sencilla. Fíjese bien, no es sencilla, hermanos, encontrar el verdadero significado de adorar a Dios en espíritu y en verdad. Piénselo por un instante. Hermano, mire, yo me cargo los domingos y yo ahí estoy. No se trata de eso. No. ¿Recuerda las palabras de Jesús? La hora viene cuando ni en este lugar, ni en Jerusalén. Aquí no se trata, hermanos, de un lugar específico. Aquí se trata el tipo de adoración que nosotros, como pueblo de Dios, como iglesia del Señor, tenemos que darle a Dios. Y ya le dije, hermano, oiga esto, en el tiempo antiguo, hermanos, la alabanza a Dios también consistía en ceremonias, en ritos, en ofrendas, que había que traer un macho cabrío, que había que traer un cordero, que había que traer un palomino, que había que traer aceite, que había que traer harina, que había que pagar cantidades de dinero. Por ejemplo, hermanos, usted sabe que la Biblia es explícita en decir, hermano, y ya lo explicamos, que solamente el sumo sacerdote podía acercarse al lugar santísimo. Es cierto. Pero aquí está, hermano, lo lindo, cuando la Biblia dice que cuando Jesús murió en la cruz, la Biblia dice que fue derribada la pared intermediaria. Se rompió de arriba abajo. Oiga eso, hermano. Y Pablo dice, hermanos, que fue quitado. Y explica que ahora nosotros podemos acercarnos con toda confianza hasta el trono de la gracia por medio de Jesús. Es decir, hermano, y es que yo quiero que entiendan esto. Ellos traían sus ofrendas, sus sacrificios y se los entregaban al sacerdote. El sacerdote era el que iba, mataba al animal, lo traía la sangre, la rociaban, lo quemaban y ese humo o aroma subía y Dios lo aceptaba. Pero ahora, hermanos, en este tiempo todo ha cambiado. Es decir, hermano, todas esas cosas fueron quitadas. Ahora usted, hermano, ustedes, hermano, ustedes, yo, podemos acercarnos directamente a la presencia del Señor y ofrecer nuestros propios sacrificios y alabanzas y adoración. Pero el punto ahora es, ¿qué tipo de adoración es la que Dios espera? Porque allí dice en espíritu y en verdad. Por ejemplo, hermano, por eso es que la iglesia cristiana, y perdónenme, hermano, porque yo tengo que decirlo, porque si no, a veces puede todavía quedar la imaginación, hermano, de que Dios, hermano, acepta lo que es tener en un templo, por ejemplo, un ídolo, para que a través de ese ídolo podamos nosotros ofrecerle un sacrificio, una adoración a Dios. Eso es contrario a la enseñanza de la Biblia. Contrario totalmente. Hermano, como en algunos lugares que, hermano, el penitente, se le conoce así, el penitente, tiene que caminar muchos kilómetros, quizás de rodillas. Otros van golpeándose, hermano, y van sangrándose. Y usted sabe que eso es real, no estamos hablando ni acusando cosas que nos estemos imaginando, porque eso es real. Yo lo vi con mis propios ojos en México. Yo estuve, hermanos,
en el templo ahí que le han edificado a la Virgen de Guadalupe. Allí estuve y está el atrio tremendo. Y hay un momento donde los penitentes llegan, hermano. Y hay gente que ha caminado, me dijo el pastor, mire, aquí hay gente que ha caminado 3 meses. Porque no se vienen en carro, se vienen, hermano, caminando. 3 meses. Y hay una distancia, hermano, donde ya no pueden caminar, hermano, sino que tienen que ir de rodillas. Y hay gente que va con agua, auxiliándolos. Hermano, y las rodillas, hay personas que es casi el puro hueso. Ahora, yo le pregunto, ¿aceptará Dios esa adoración? No. Fíjese bien. Porque la Biblia dice, y es lindo, hermano, lo que dice la palabra, mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Y dice, Dios es espíritu. Oiga bien, Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Amén, hermanos. En espíritu y en verdad. Gloria al Señor. Ahora, hermanos, quizás el punto más relevante de esta tarde es la adoración del creyente. Este es el punto más importante. La adoración del creyente. Piense por un instante, la adoración del creyente. Hermano, si los israelitas estaban obligados a darle a Dios adoración, si los israelitas se acercaban con ofrendas, con animales, si ellos, hermano, podían decir, como dice el Salmo, oiga esto, como dice el Salmo, y lo voy a leer una vez más, el Salmo que leíamos 95, y yo quiero que analice las palabras que aquí se mencionan. Dice, venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguémonos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos. Dice el verso 3, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Bueno, dejémoslo hasta ahí, pero vuelvo a repetirlo, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Ahora, hermanos, si los israelitas podían ofrecer este tipo de alabanza y de adoración, ¿no cree usted que la adoración del cristiano tiene que ser una adoración y una alabanza, hermano, más elevada? Piénsalo, hermano. Ahora yo le voy a decir por qué. Yo le voy a decir por qué. Hermanos, los israelitas, cuando ellos eran esclavos, cuando estaban, hermano, en aquella situación, la Biblia dice que el clamor de ellos llegó hasta el cielo. Dios oyó, Dios miró, Dios bajó, Dios habló con Moisés y Dios le dijo, he oído el clamor de mi pueblo. Y oiga lo que dijo Dios, y he venido para libertarlos. Pero note una cosa, hermano, y esto es importante, y quisiera que lo entendieran todos esta tarde. Dios, hermano, no envió a un ángel a libertarlos. Dios envió a Moisés. Dios no envió a su Hijo Jesucristo. Dios envió a Moisés. Amén, hermanos. Oigan esto. Dios no envió. Dios, hermano, aunque Él dice, he venido a libertarnos, pero claramente entendemos que Dios no hizo
cristianos, a mí me gusta, hermano, la expresión del apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 6, versos 19 y 20. Y en verso 19 dice Pablo: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo de quién? Templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros. Pero el 20, oiga lo que dice, hermano, y aquí está el detalle, por lo cual nuestra alabanza a Dios ha de ser más elevada que la alabanza que le dieron los antiguos o el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Dice el verso 20: porque habéis sido comprados. Mire qué lindo, hermano. Porque habéis sido comprados por precio. Y dice: glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Amén. Amén. Entonces quiere decir, hermano, que si los judíos estaban obligados a darle a Dios adoración, si ellos estaban obligados a alabarle, hermanos, a los cánticos nuevos, como dice la palabra, ¿qué no será con nosotros? Si ya le dije, Dios no mandó a su Hijo a libertar al pueblo de Israel, pero sí lo mandó, hermanos, a salvar a cada uno de nosotros. Amén, hermanos. Ahí está el problema. Si Israel era adorador, si Israel ofrecía sacrificios, hermano, mire, hay fiestas tan solemnes donde se sacrificaban miles de corderos. Miles de corderos. Por ejemplo, la inauguración del templo, hermanos, que hizo Salomón, eso fue tremendísimo. Miles de animales se sacrificaron. Ahora, hermanos, Dios no nos pide a nosotros traer una ofrenda. Vaya, yo le voy a decir algo. Hoy en la mañana tuvimos la oportunidad de estar con una familia que había venido de Windsor y fuimos a comer juntos con mi esposa y los invitamos a ellos. Y cuando yo le preguntaba a la hermana, porque yo sabía que ella era cristiana, le decía: hermana, ¿y se está reuniendo? ¿Dónde se reúne? Ella me empezó a decir y bueno, a poner ciertos argumentos, pero vino el momento al que yo quiero referirme. Me dijo: sabe, hermano, yo tengo un trabajo que trabajo 17 años y me pagan bien, pero, oiga lo que me dijo, me toca trabajar sábado y domingo. Y yo lo que hago, me dijo, es enviar mi diezmo, pero no voy a la iglesia. Ahora yo le pregunto, ¿será Dios de algo similar? ¿Qué, hermano? Mire, óigame, hermano, y el punto es aquí, ¿lo aceptará Dios? No. Quizás el pastor, los ancianos, bienvenido el diezmo, lo cuentan, y qué hermana más fiel, y guau, y la hermana fulana de tal. Pero el problema es, hermano, si ese es el tipo de adoración que Dios está exigiendo cuando Él dice, hermano, que Él es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Yo le voy a decir algo. Yo lo he buscado, hermano, he estado buscando la definición total de la palabra adorar a Dios en espíritu y en verdad. Y solo he llegado a una conclusión. Oiga esto, solo he llegado a una conclusión. Y ojalá que le sirva esta tarde. Y es que yo le voy a dar a Dios adoración de acuerdo como yo conceptúe a Dios. Así es. No sé si me entendieron, porque quiero que todos lo entiendan. Es decir, yo le voy a dar a Dios adoración, alabanza, de acuerdo como yo, hermanos, entiendo
entienda que es Él, porque yo le leía aquí lo que dice el salmista en el 95, y lo vuelvo a repetir: venid, aclamemos alegremente, no dice triste, alegremente a Jehová, y dice: cantemos con júbilo como cantan allá en Kitchener, en Misión Cristiana Maharaim. Mire cómo dice la Biblia mía, Y luego dice: oiga, lleguémonos ante su presencia con alabanzas o alabanza. Dice: aclamémosle con cánticos. Y dice el 3: porque Jehová es Dios grande. Oiga, qué lindo eso, hermano. Porque Jehová es Dios grande. ¿Y qué más dice? Dice la otra parte: y Rey grande sobre todos los dioses. Entonces, hermano, ese es el punto. ¿Cómo conceptuamos nosotros a Dios? ¿Qué es Dios realmente para usted? Hermano, porque aquí de esto va a depender el tipo de adoración que nosotros le demos. Si yo conceptúo que Dios, hermano, es un pedazo de palo, yo le voy a dar una adoración a ese palo. Ahora, hermano, fíjese el caso que yo les contaba de este rey Jeroboam. Hizo los becerros, los trajo, puso uno en Betel y puso el otro en Dan. Y Dan quedaba al otro lado del río, hermanos. No era un territorio que le dieron a 2 tribus y media. A Manasés, Dan, y no recuerdo qué otra media tribu, pero el caso es que los pusieron allí. Y ahora imagínense, todos iban, mi hermano, a adorar a aquellos muñecos, aquellos becerros. Ahora para ellos, hermano, Dios ya no era el rey grande, no era el rey Jehová grande, sino que ahora, hermano, para ellos habían conceptualizado a Dios, hermano, como un becerro. Entonces, si Dios para ustedes, Dios grande, su alabanza a ese Dios grande tiene que ser grande. Amén. Es más, hermano, en los comentarios que yo leía, dice que nuestra alabanza tiene que ser todavía más elevada, de una manera que para nosotros no solamente es, sino que Él es el Salvador. Amén. El Dios que nos amó. Amén. Y que nos amó tanto que envió a su Hijo amado Jesucristo para morir en una cruz y para darnos salvación. Fíjese, hermano, que nosotros no estamos aquí por pura casualidad. No. Hermano, es que yo, pues como no tenía que hacer, hermano, llegué a la iglesia, ya me gustó ahí como cantar y me quedé. De esa manera, si usted lo conceptúa así, de esa manera, la adoración que usted le va a dar a Dios. Pero si Dios, hermanos, es su Salvador, si Jesús es el Señor de su vida, mire, hermanos, a veces nosotros no entendemos qué significa la palabra Señor. ¿Qué significa para nosotros la palabra Señor? Piensen en eso. ¿Qué significa? ¿Qué significa para usted, hermana Lidia, la palabra Señor? Porque a veces decimos el Señor de mi vida. Y la verdad, hermanos, que Él tiene que ser el Señor de nuestra vida. Porque si no es el Señor de nuestra vida, estamos perdidos. Oiga lo que dice la Biblia. Y se lo vuelvo a repetir, hermanos. Se lo voy a volver a repetir lo que aquí dice. Dice, en este párrafo dice: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos, no los falsos, los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Oiga eso quiere decir mucho. Y luego dice:
Padre, tales adoradores busca que le adoren. Eso quiere decir, hermanos, que nosotros podemos en nuestro intento querer presentar una adoración que a Dios no le agrade. Por ejemplo, una adoración carnal a Dios no le agrada, jamás. Fingida, peor. No. ¿Y usted sabe qué es una adoración carnal, hermano? ¿Sabe qué es una adoración carnal? ¿Entiende? Porque, hermano, uno puede venir a la iglesia, estar aquí. Yo puedo decirle, hermano, pasen aquí, y usted viene, se hinca. Pero su corazón no está aquí, su mente no está aquí, ni mucho menos en Dios. Fíjese bien eso. A mí me llama la atención el caso de un hombre que era servidor de una reina. Y usted ya va a saber de quién es. Él era servidor de una reina y a él lo habían puesto sobre todos los tesoros de la reina. No, hombre, el único Candace. Pero él, hermano, cuando estaba en la fiesta de Jerusalén, oiga esto, y eso nos puede pasar a muchos de nosotros. Cuando era el tiempo de la Pascua en Jerusalén, aunque él era de Candace, y Candace era una ciudad, hermanos, ¿cómo se dice de estos países? Musulmanes, hermano. No, hermano, sí, exacto, por ahí de Etiopía, por eso se dice etíope, pero yo quería decir africano. Pero en Jerusalén estaba la celebración de la Pascua. Entonces él subió a Jerusalén. ¿A qué subió? Adorar a Dios. Oiga eso, hermano. Subió a Jerusalén a adorar. Oiga, qué tremendo. Fíjese bien, él subió a adorar. Y Felipe le dice al Espíritu Santo a Felipe: júntate a ese carro. Porque ya regresaba, ya había hecho su adoración, había pagado sus votos y ¿qué nomás habría hecho? Júntate a ese carro, le dijo el Espíritu Santo a Felipe. Y Felipe se juntó. Y usted sabe, como los carruajes, hermano, quizás, y él tenía plata, él era el administrador de la reina, hermano, iba alguien dándole a los caballos, que era el motorista, vamos a decir, y él sentadito, leyendo un pasaje, dice la Biblia. Y el pasaje que leía dice que era el pasaje del profeta Isaías, cuando dice, hermano, que como cordero fue llevado al matadero. Estaba hablando de Cristo. Y entonces le dice a Felipe: ¿y entiendes lo que lees? ¿Cómo voy a entender si no hay quien me explique? Dice. Y dice que, hermanos, Felipe le explicó. Y lo lindo es que cuando llegaron, dice, a un lugar donde había agua, dijo él: ¿y qué impide que yo sea bautizado aquí? Y le dijo Felipe: bueno, si crees de todo corazón que Jesús es el Señor. Y ahí está la clave. Y él dijo: creo. Y ahí lo bautizó, dice la Biblia. Mire qué lindo. Pero lo tremendo es que él había ido a dar adoración. ¿A quién? Ese es el punto, y ese es el punto, hermanos, que yo siento en mi corazón compartirlo con ustedes, con el propósito de que nosotros, cada uno de nosotros, nos volvamos, hermanos, verdaderos adoradores. Ese es el propósito. Porque le voy a decir algo: ¿es Dios merecedor de nuestra adoración? Sí. Y voy a terminar, pero hermanos, adorar a Dios en espíritu y en verdad no es simplemente ofrecer muestras de gratitud. Vaya, yo le voy a poner un caso, perdón, hermano, que voy a ocupar su nombre. Aquí dice el hermano Ricardo: le doy gracias a Dios. Esas son palabras de agradecimiento. Le doy gracias a Dios.
un día más de vida. Pero ¿qué tal que él hubiera mandado este papel y estuviera comiendo un gran pastel allá con la esposa y los hijos? ¿Qué sería más importante para Dios? Mandar el papel donde diga, es que Dios ha sido bueno, es que me ha regalado 70 años de... Bueno, yo no sé si 70, tiene 60 y algo. Y me ha guardado y me ha dado una esposa y unos hijos otra vez. ¿De qué sirve eso? Esas son palabras, hermano, palabras muchas veces de halago que Dios ni siquiera las oye. Eso es lo que yo quiero que entiendan. Eso es como venir al culto y venir a murmurar, y venir a criticar, y venir a comerse a los hermanos, y venir, hermano, ¿para qué pues? Me gustó cuando comenzaron los hermanos a cantar el himno que cantaban. ¡Qué hermoso himno! ¿A qué vinieron ustedes hoy, hermanos? Venimos a adorar a Dios. Y la otra pregunta sería, ¿qué tipo de adoración? Porque mire, hermano, a veces venimos a la iglesia y esto no lo digo por nadie en especial, pero hermanos, estábamos durmiéndonos. Otros están. Otros van a ver el reloj. Otros se levantan y se van. Entonces uno dice, ¿a qué vinimos? Porque no, hermano, aquí a la iglesia venimos solamente 2 horas el domingo. 2 horas. ¿Y cuánto nos da el Señor? En 24 horas, fíjese, solo le estamos dando 2 horitas. Y si esas 2 horitas se las damos mal ofrecidas. Eso es como el día de la vigilia. ¿Recuerdan el mensaje del día de la vigilia? Cuando el Señor les decía, volveos a mí, y yo me volveré a vosotros. Y dijeron ellos, ¿en qué hemos de volvernos? ¿En qué te hemos fallado? Y les dijo el Señor, oiga lo que les dijo, en que a mí me ofrecen el animal enfermo, el ciego, el cojo. Y les dice, vayan y ofrézcanselo al príncipe, a ver si se lo va a aceptar. Y si el príncipe no lo acepta, ¿cómo lo va a aceptar Dios, hermano? Igual uno puede decir la ofrenda, uno puede decir el diezmo. Mire, hermano, todo lo que podamos decir. Por eso dice la Biblia, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón y para el Señor. Y si no se hace de corazón y para el Señor, nunca le vamos a dar al Señor como Él se lo merece. Yo quiero terminar diciéndoles, hermano, aquí le podemos ofrecer al Señor hasta nuestros cuerpos quemados. Podemos darnos el 100%. Y usted puede dar, hermano, ser el mejor adorador y darle al Señor lo mejor de usted, como dice el himno. Pero óigame, ni así nunca le vamos a poder pagar al Señor todo lo que Él ha hecho. Si usted hoy se llama don fulano, es porque alguien pagó por usted. Y ese que pagó es digno de alabanza. Por eso les pedí que cantáramos el coro. Pues tú glorioso eres, Señor, y tu nombre es digno de alabar. Y dice, haz mi corazón puro y santo ante ti. ¿Y qué más dice? Yo te adoro con todo mi corazón. Oye, mire qué lindo. Pero hagámoslo cada domingo. Pero hagámoslo los jueves. Pero hagámoslo, hermano, los martes, los sábados. Hagámoslo todo el tiempo. No dejemos, hermano, que el materialismo nos invada y el tiempo de Dios se lo demos al otro Dios, al Dios Mamón. El Dios Mamón es el Dios del dinero. Y dice la Biblia, y no lo digo yo, por cierto, ni lo dijo Pedro, sino que lo dijo Jesús, nadie puede servirle a los hombres. Nadie. Solamente es uno. Uno. Todo lo que usted, hermano, sacrifique para honrar a Dios, Dios lo honrará a usted. Todo lo que usted haga por Dios. Todo.